Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a una ubicación diferente a como normalmente suelen llevarse a cabo estas conferencias. Y hoy estamos contentos porque inauguramos el ciclo de conferencias relativo al último cuatrimestre de nuestra programación anual, el que va de septiembre a diciembre, con posiblemente una de las grandes estrellas dentro de las exposiciones de la temporada. La dulce trampa, notas para Hansel und Gretel, que, al igual que en otros años, ha supuesto la colaboración entre el Museo de Bellas Artes de Asturias junto con la Fundación Ópera de Oviedo, a quien agradecemos nuevamente, pues en este sentido, que haya contado con el museo para incluirnos dentro de estas colaboraciones, de estas sinergias. Es una exposición muy interesante porque por primera vez, desde hace ya varios años, el Museo de Bellas Artes ha llevado a cabo el diseño, comisariado en este sentido, tanto por Gabino Busto, aquí sentado en la mesa que va a pronunciar a continuación la conferencia, junto con nuestra otra compañera, Laura Baños, ayudante de conservación, que también ha sido la responsable de tejer este proyecto museográfico. Pero digo que es interesante porque de alguna manera ha permitido que saquemos dentro de esta colección, que no permanece expuesta dentro de las salas del museo, forma parte de las obras que se encuentran en el depósito, pero para poder construir un discurso que se acerca a esta narración del cuento de los hermanos Grimm. No sé si han tenido oportunidad de ver la exposición, pero en todo caso la exposición viene a enriquecer esa representación de Hansel und Gretel, de la ópera de Engelbert Humperdinck, la primera ópera de la temporada. El día de la inauguración en el museo también tuvo lugar la representación de varias piezas musicales, que había sido una auténtica maravilla para nosotros. Y en este sentido, tal y como va a contar Gabino a lo largo de los próximos 50-60 minutos, con un coloquio posterior, hemos tratado de evocar de alguna forma la atmósfera misteriosa y lírica a través de este conjunto diverso de obras, como les digo, constituidos por los fondos del museo. Antes de que me repita, puesto que va a ser Gabino el encargado de disertar acerca del proyecto de esta exposición, voy a, de alguna manera, referir un poco lo que va a ser este breve currículum. Digo que es, breve porque es muy extenso. Gabino Busto, imagino que ya estarán acostumbrados a haberle escuchado en más de una ocasión aquí en el Museo de Bellas Artes. Es maestro y licenciado en Geografía e Historia, en la sección de Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Cursó estudios de cinematografía en la Universidad de Valladolid. Tiene una gran pasión, además, por el cine. Fue responsable, su primer papel dentro del Museo de Bellas Artes de Asturias fue como responsable por concurso-oposición del primer departamento de Educación. Y también trabajó como arqueólogo en la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Por añadidura, planificó, puso en marcha y dirigió la Pinacoteca Municipal de Langreo y durante 2025 ha ejercido como máximo responsable técnico del Museo de Bellas Artes de Asturias como conservador de arte antiguo desde el año 2019. Ha llevado a cabo más de 200 intervenciones en lo que atañe a cursos y conferencias. También docente del Máster de Museología de la Universidad de Valladolid y además, fue presidente en 2 tribunales calificadores, tanto de mi plaza como la de mi compañera Laura Baños, en las 2 últimas incorporaciones que han tenido lugar a nuestra pinacoteca. Posee experiencia en la dirección de proyectos museológicos y en la dirección de exposiciones temporales, algunas menos conocidas y otras muy sobresalientes, tanto para la Pinacoteca Municipal de Langreo, el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y, desde luego, muy reconocido por su papel como comisario en el Factor Prado y Pinceles llenos de sol, estas últimas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es un investigador incansable, generalista, cuenta con varias publicaciones en torno al patrimonio cultural, especialmente en su vertiente histórico-artístico, y en este sentido, con algunas publicaciones también destacadas, como fueron El panorama de la pintura, El apostolado de Oviedo del Greco y Pinceles llenos de sol, fondos de Sorolla en el Museo de Bellas Artes de Asturias.
Coautorías en otros catálogos de exposiciones, Imago Urbis, Austrias y Borbones, Gusto y Tradición, Factor Prado, y además la edición, a cargo de la edición de una publicación importantísima para nosotros, como es la de la primera guía del Museo de Bellas Artes de Asturias, donde llevó a cabo la redacción de 25 de sus entradas. Bueno, escritor de artículos con carácter crítico, cultural, diferentes exposiciones, bueno, un gran conocedor también del panorama del arte contemporáneo en Asturias. Excepcional persona, excepcional compañero, está realizando un gran esfuerzo durante los últimos meses ante la ausencia de la dirección en el Museo de Bellas Artes de Asturias, puesto que se encuentra fungiendo como responsable ahora mismo hasta que llegue la nueva directora, y por lo tanto para mí es un placer presentarle, pues que como digo fue un presidente de tribunal muy exigente en la oposición. Así que, sin más, le cedo la palabra. Yo me voy a desplazar a los asientos del público y que disfruten con la conferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias a ustedes por la asistencia. Cristina ya ha adelantado muchos datos, con lo cual, bueno, ya sabemos a qué venimos aquí. Se trata, en efecto, de comentar la exposición que tenemos en marcha en el Museo de Bellas Artes de Asturias con este sugerente título, La dulce trampa, notas para Hänsel and Gretel. Y como pretexto de esos comentarios que vamos a hacer de la exposición, pues seguramente saldrán infinidad de temáticas y de conceptos y formulaciones interesantísimas, porque este cuento que dio lugar a la ópera y que dio lugar a tantas otras expresiones tiene muchos niveles de significación. Hay cuentos populares que presentan esta riqueza tan notoria, este es uno de ellos, y bucear en este cuento popular y en todas las relaciones que ha generado, pues resulta complejo y se necesitarían muchas horas. Yo solo tengo una escasa, pero necesitaríamos muchísimo tiempo para desentrañar y descifrar todo lo que guarda este relato, ¿no? Hay un libro, un ensayo dedicado a la intertextualidad de Hänsel and Gretel, un ensayo entero para hablar de esto que estoy diciendo yo. Así que, bueno, yo tengo esa hora escasa y vamos a llegar hasta donde pueda, porque, entre otras cosas, como muy bien dijo Cristina, pues preparar esta exposición y preparar esta conferencia ha sido un reto, pues ejerciendo esa acción directiva de facto que vengo haciendo, y casi te puedo decir que sin ellas dos, sin Cristina y sin Laura, pues esta exposición no hubiera salido adelante. Yo solo no hubiera podido montar todo esto en absoluto, y gracias al trabajo muy profesional de las dos, Cristina con los aspectos relacionados con la comunicación y con la educación, y Laura con los aspectos ya más propiamente de conservación, en el montaje y en la iluminación, etcétera. Pues gracias a eso, pues esta exposición está ahora en el museo y puedo yo estar hablando aquí. Así que muchísimas gracias, compañeras, por el trabajo que habéis desarrollado tan estupendo, y vamos a comenzar con esta aventura de Hänsel and Gretel. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que esto nace de la colaboración de dos instituciones que en las estadísticas pues salen como las instituciones más destacadas del panorama cultural asturiano. De un lado la Fundación Ópera Oviedo y de otro lado el Museo de Bellas Artes de Asturias. Desde hace unos años pues nos reunimos los equipos directivos. Aquí hay una representación. Gracias, Ovejero, gracias, Celestino, por acudir a la charla. Nos reunimos los equipos directivos y pensamos siempre en una actividad conjunta que suele ser, pues eso, elegir una ópera y montar una exposición relacionada con la ópera. En el programa de este año, en la temporada de este año, pues había óperas extraordinarias y muy atractivas para montar exposiciones,
Pero al final pues tomamos la decisión de elegir en orden la primera de todas ellas, de la temporada, que es esta ópera alemana de Humperdinck, de Hänsel und Gretel, que fue estrenada en el Teatro de la Corte de Weimar el 23 de diciembre de 1893. Así que fue esa la que se eligió para montar la exposición, y empezamos a trabajar, a incubar esta exposición en torno a esta ópera. Fíjense que se estrena el 23 de diciembre, o sea, en época navideña. Ya diremos por qué, pero es tradición en Alemania que esta ópera pues se monte en la Navidad y tenga que ver con la Navidad, ¿no? Ya les avanzo que eso tiene que ver con los dulces, de los que hablaremos largo y tendido. Y este asunto de Hänsel und Gretel pues nos obliga también a nombrar a estos dos hermanos, los hermanos Grimm, que están ahí en ese retrato, porque ellos fueron los que recogieron las versiones orales de este cuento popular alemán, germánico, las fundieron y conformaron un relato escrito que publicaron en 1812, ahí tenemos la portada del libro en donde salió Hänsel und Gretel. Entonces, pues a ello se debe pues haber recogido todas las versiones, haberlas fusionado, porque claro, este cuento, que tiene un origen medieval, pues venía difundiéndose desde la cultura oral. A partir de los hermanos Grimm, pues pasó ya a la literatura escrita. Es un cuento que tiene muchos paralelismos con Pulgarcito. Probablemente también tengamos tiempo de detallar las tangencias de esos dos cuentos populares. Y un cuento que ha tenido pues una popularidad inmensa en Alemania, el cuento más popular de Alemania, por lo menos hasta el siglo XX. No sé si ahora sigue siendo así, con la competencia que hay de otras expresiones, pero vamos, es un relato que ha tenido un peso enorme en la cultura popular. Fíjense cómo en la cubierta de la izquierda, que se dedica también a los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, se elige en la cubierta una escena de Hänsel und Gretel. O sea, ha pasado a ser como un poco el emblema de su producción literaria. Y en el de la derecha, que es posterior, el de la izquierda es de 1900, este otro es posterior, pues ese libro se titula Hänsel und Gretel y otros cuentos de hadas. O sea que también lo destacan de alguna manera, ¿no? Pasa a ser, como digo, el estandarte de los cuentos de los hermanos Grimm. Y ha tenido, como veremos, una proyección asombrosa, especialmente en la ilustración. No vamos a tener tiempo de hablar de esto, de los ilustradores, pero hay grandes ilustradores dibujando a Hänsel und Gretel. En la música, como acabamos de decir, en el cine y en otras expresiones culturales, unas expresiones que llegan pues a mi casa, y mi madre Lola Evia pues me obsequia con estos títeres de Dedal. Ahí tenemos a la bruja y a Hänsel y Gretel hechos por mi madre. Y los traje aquí, además, para que no se vea que no es un fotomontaje o una cosa digital de inteligencia artificial. Están aquí con la casita esta casita de juguete que también tengo. Quise montar esta pequeña escenografía para conocer a nuestros personajes protagonistas. Además, los títeres agradecen salir de casa alguna vez. Bueno, ya ven que la bruja tiene muy mal semblante y está ahí maltratando a los niños. Bueno, pues vamos al Museo de Bellas Artes de Asturias. La exposición
está en las salas 10 y 11 de la Casa de Oviedo Portal. Ha quedado muy bien. Como dije, Laura ha hecho un trabajo extraordinario aquí. Conoce muy bien los espacios del museo y está muy ponderada, muy bien medida la exposición. Ocupa estos dos espacios. Es una exposición de gabinete, pero las exposiciones de gabinete dan trabajo igual, dan mucho trabajo. Pero una exposición que nos gusta mucho porque es una exposición autónoma, hecha con fondos propios, temática, porque la hemos centrado en este relato, y una exposición temporal que se va a desmontar en breve, así que el que no haya pasado, pues que vaya mañana mismo, mañana viernes, que la vaya a ver, porque el complemento ideal de la conferencia es ver la exposición y viceversa, y ver la exposición tiene su complemento en lo que hoy tratemos aquí. Este es otro espacio de la exposición. Ahora vamos a ver las obras, cada una de ellas, y por qué están en la exposición. Para no perder el hilo narrativo, voy a emplear también una colección que tengo de cromos, de Hänsel and Gretel. Vamos a ver ahí el primero. Y esto nos va a permitir, pues, llevar en orden el relato. Ya saben que estos cromos fascinantes salían con los chocolates. Este cromo pertenece a la fábrica de Evaristo Juncosa Pañella, que ya cerró, una fábrica catalana, barcelonesa. Por cierto, en los cromos pusieron la casita de turrón. Aquí les falló totalmente la mercadotecnia, porque, claro, en los cuentos normalmente a veces se le llama así, sí, o la casita de mazapán, pero normalmente se le llama la casita de chocolate. Entonces, si tienes una empresa de chocolates y pones en tus cromos que promocionan tu empresa la casita de turrón, pues aquí algo falla, ¿no? Está fallando el sen catalán, como a veces falla en el ámbito de la política ahora, ¿no? Pues claro, es que esto es como tener una empresa de tés, de importación de té, y regalar a tus clientes una cafetera. Por ejemplo, o sea, te dedicas a vender té y promocionas tu empresa de tés con una cafetera, que te dirán, oiga, yo la cafetera, ¿para qué la quiero? Esto un poco parecido, ¿no? Se ve que no se dieron cuenta. Y titularon a esta serie La casita de turrón. Bueno, me excuso decir que estos cromos se editaron mucho antes de nacer yo, No, los tengo ahora porque yo tengo muchas cosas, tengo un gabinete de curiosidades, pero son cromos que de los años 50 seguramente. Bueno, y aquí tenemos a nuestros protagonistas, que los vamos a ver permanentemente en esta conferencia, en esta historia. Ahí tenemos a Hänsel and Gretel haciendo esos papeles, pero en realidad, ¿quiénes son estos niños? Pues él es Ramón Álvarez Sala y ella es Margarita Álvarez Sala, sobrinos de Ventura Álvarez Sala, de este artista asturiano. Retrató a sus sobrinos en 1903 y pensando en quién pudiera hacer el papel, como en la ópera, como se piensa en la ópera, ¿no? ¿Quién puede hacer el papel de los personajes? Pues pensamos rápidamente en ellos dos. Hay más hermanos en el museo, está Pepita y Ramón Prendes, pero son mayores, de Piñole. Estos nos venían muy bien y lo tuvimos muy claro y nada, hablamos con ellos y dijeron encantados de hacer los papeles de Hänsel y Gretel. Ya era hora de que pudiéramos jugar, ¿no? Son unos retratos, además, muy interesantes. A mí siempre me gustaron estos retratos. Siempre tuve un especial interés nunca me canso de observarlos, por el carácter intimista que tienen, ¿no? Claro, son retratos de familia. Se ve que el tío quería a sus sobrinos. De hecho, ella murió de tuberculosis con 21 años y eso le afectó mucho al pintor. La niña, y entonces mujer, murió joven. Los quería mucho y ese cariño pues trasluce en estas imágenes en donde hay pues esa franqueza, ¿no? Esa franqueza en el retrato de sus sobrinos.
Hay una herencia velazqueña muy notoria también en la paleta de grises, de blancos también, y luego un entronque con Sorolla, ¿no? Ventura de Álvarez Sala pues, conectó con Sorolla en la colonia de Muros del Nalón, y allí pues, se conocieron, y hay una tangencia muy clara también con Sorolla, se ve en algunos sectores del retrato. Así que estos dos críos son los que nos van a acompañar y los que van a hacer estos papeles en el cuento. No tengo yo más tiempo de hablar de los retratos, y acaso ya, como los vamos a ver constantemente, pues ya podremos volver a algún detalle interesante. Bien, retomemos el relato con los cromos. Aquí están los padres hablando de abandonar a los niños en el dormitorio. Emerge aquí pues una dimensión espantosa, brutal. Unos padres que están planificando el homicidio, el infanticidio. Abandonemos a los niños en el bosque, ¿no? Pero claro, ¿por qué hacen eso? Pues porque no tienen que comer. No tienen que comer, ese es el origen del cuento, del relato. Junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y 2 hijos. Apenas me voy saltando líneas, apenas tenían que comer, y en una época de carestía que sufrió el país llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Bueno, claro, esto nos remite a las hambrunas. Para un historiador, pues el recuerdo que emerge aquí son las hambrunas medievales. El cuento tiene un origen medieval, y las hambrunas de la Edad Moderna. Un fenómeno histórico que hemos estudiado en la carrera de Historia y que marcó las sociedades de estas épocas, ¿no? Un fenómeno histórico muy complejo, además, porque la teoría tradicional dice que los problemas meteorológicos hacían que hubiera malas cosechas, las malas cosechas provocaban la hambruna. No es tan simple la cosa, es más complejo eso, muchísimo más complejo. Hay otros factores coadyuvantes a esa hambruna, si no hambruna, por lo menos crisis alimentaria, y eso es lo que está reflejando el cuento, ya en primer lugar. Así que lo que puede parecer un relato infantil esconde dentro de sí un fenómeno histórico. Subyace este fenómeno histórico tan importante y tan decisivo de las hambrunas en las sociedades preindustriales. Bueno, lo que ocurre es que los críos pues, se enteran de estos planes tan perversos, y Hansel lo que hace es recoger guijarros al lado de casa, y van caminando al bosque, pero van tranquilos porque sabe que con esos guijarros puede marcar el camino y pueden dar la vuelta. Así ocurre. Lo que pasa es que la madre, que en la mayor parte de las versiones es madrastra, porque claro, la madre pues difícilmente uno puede admitir que haga esto, es más asumible que sea una madrastra la que tenga estos planes, y un padre pusilánime, ¿no?, que se deja arrastrar por ello, pues vuelve otra vez a intentar el abandono, y en la segunda ocasión Hansel señala el camino con migas de pan que se la comen los pájaros, y entonces es cuando quedan en el bosque realmente abandonados. Uno de los mayores miedos de los niños al abandono y a la privación del alimento. Claro que una cosa va unida con la otra, ¿no? El cuento adquiere aquí una oscuridad muy
muy física, porque están en un bosque, se hace de noche, pero bueno, no adelantemos los acontecimientos, vamos a ir paso por paso. Para representar el bosque, pues hemos recorrido a estos aguafuertes de Carlos de Aes, en estas estampas que son pequeñitas. Teníamos aquí ya, vamos, Carlos de Aes nos lo puso en bandeja porque vemos ahí una casa al lado del bosque, como ocurre en el relato, luego el sendero por el cual uno se interna en el bosque. Hay esta exploración de la naturaleza del artista con esta visión ya realista del paisaje, no idealizada, pues nos venía muy bien para iniciar en imágenes el relato, ¿no? Pero quisimos reforzar también el ambiente del bosque y para ello también recurrimos a esta extraordinaria fotografía de José Ramón Cuervo Arango, una fotografía maravillosa. Hay dos en la exposición. La que les traigo yo aquí se titula El cobijo dichoso de la infancia. O sea, es un título de lo más pertinente, ¿no? José Ramón está con nosotros aquí y vamos, es que esta foto pues era como si estuviese diciendo escogedme, que tengo que estar ahí en la exposición, ¿no? El cobijo dichoso de la infancia. Efectivamente, ahí está ese árbol y hay muchos de los valores de las fotografías de Cuervo Arango con ese componente simbólico tan acusado, y luego, bueno, pues la calidad técnica, que saben que nuestro fotógrafo pues es uno de los representantes de la fotografía de la tradición purista de Wilson Adams, y hace unas fotografías realmente prodigiosas. Así que ahí está apoyando también a los aguafuertes de Carlos de Aes, y un bosque más es el de Melquiades Álvarez, Umbrío, este bosque del año 82, con este carácter neorromántico, esas espesuras, con esos golpes de luz que entran por las copas de los árboles. Melquiades Álvarez es un gran intérprete de la naturaleza asturiana especialmente, y en estas obras que hacía en los años 80, pues tienen también un tratamiento neoexpresionista, pero sobre todo recogen esa tradición romántica del norte, sobre todo, ¿no? Ese romanticismo septentrional que presta tanta atención al bosque y a los árboles. Aquí es donde situamos a nuestros protagonistas, ahí ya perdidos, muertos de miedo, pensando en que van a morir, tienen que enfrentarse a la dura prueba de la supervivencia, porque han sido abandonados y no tienen que comer. Ya venían de pasar hambre y ahora aquí pues no tienen que comer. Los cromos también subrayan este abandono, y para hacer más interesante todo y más misterioso y más lírico, como dijo Cristina, pues hemos recurrido al mural de Covadonga Valdés, que ya teníamos de una exposición anterior. Hemos sido ahorrativos y no hacía falta encargarle otro, ya lo teníamos. Ella estuvo de acuerdo en formar parte de esta exposición, y volvimos a usar el mural en otro contexto, diferente al de su exposición, en este contexto del que estamos hablando, y aquí pues es donde vamos a situar también a nuestros protagonistas, y ahí aparece ya una casita que es a donde se van a dirigir. El bosque de Covadonga Valdés también resulta absolutamente tempestivo, porque tiene hasta una luna, y nos vino de maravilla pues volver a utilizarlo en el marco de la exposición. Bien, pues allí se dirigen los niños hacia esta casita que parece un refugio. Allí en la casita pues es
es donde ellos pueden quizá encontrar comida y demás, y vaya si encontraron comida. La casita que estamos empleando es la de José Paredes, que también está con nosotros. Esta casita, que en realidad el título es Casas de Horta, un homenaje a Picasso, una casita del 2002, antes estamos hablando de esta exposición en el Museo Arjola, que expuso un número considerable de estas pequeñas esculturas, es chiquitina, pero con un alarde de creatividad maravilloso. Nos estaba comentando que continuó con esta producción porque Paredes es un pintor, y gran pintor y gran dibujante de orientación surrealista, pero también cultivó a lo largo de su carrera la escultura y estas piezas de pequeño formato pues expresan la habilidad del artista para crear todo tipo de homenajes a otros artistas de la historia del arte, a movimientos artísticos, etc., ¿no? Es una delicia. Y en este caso, además, la casa nos venía muy bien porque tiene un horno con una chimenea y los niños pues, van a tener que enfrentarse también a un horno. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos paso por paso, y la casita, pues resulta que era una casita de dulces, una casita de chocolate o, como decían estos catalanes, de turrón. Bueno, pues claro, cuando ven una casita así, pues lo primero que hacen, después de haber pasado hambre, pues es empezar a comer, ¿no? Empezar a comer el tejado de bizcocho, los cristales de azúcar, los ladrillos de jengibre, todo, bueno. Para dar esa idea en la exposición, pues hemos recurrido a dos bodegones de dulces, ambos de anónimos mallorquines. Los dos son de un seguidor de Tomás Yepes, ese artista también valenciano del 600. Y aquí pues también nos vino muy bien estas obras del museo porque de alguna manera pues las asociamos a este mundo del cuento, porque tenemos ahí pues todo tipo de dulces. Esta es una y la otra es esta. Bueno, vamos a aprovechar esto que acabo de decir, vamos a verlo también en imagen. Ahí está a la izquierda Yepes, en una obra del Museo del Prado, y a la derecha la que acabamos de ver. Como ven, pues la que tenemos no tiene la calidad del modelo de Yepes, es más seca, la otra tiene una fluidez y una precisión mucho mayores, pero sí hay esa continuidad porque, por ejemplo, basta con ver la cesta y los barquillos para darse cuenta de la similitud, ¿no? de estas dos piezas, una continuación de la otra. A menor calidad. Como saben, pues también estos motivos vienen de Van der Hamen, pero el modelo es estas obras, como vemos aquí, de Tomás Yepes. Bueno, pues la casita estaba dando un placer enorme a Hansel and Gretel, pero claro, por ahí viene otro personaje que va a entrar en el relato, que es la bruja, que hemos representado aquí en una obra de Amparo Cores. En esta obrita pequeña también tiene una orientación surrealista, un surrealismo un tanto, lúdico. Ahí no es siniestro, como estos que vamos a ver ahora. Tiene cierto toque de humor incluso. Entonces lo que hicimos fue montar un pequeño aquelarre en la exposición con esta bruja en la escoba de Cores, esta otra bruja y su acompañante de los caprichos de Goya, que también tenemos, este capricho que se llama Linda Maestra.
Y una más, esta escena de carnaval de Solana, Máscaras de la Escoba, que aunque son unos personajes carnavalescos, pues también nos permiten hablar de la brujería, porque uno de los personajes lleva esa máscara horripilante y lleva una escoba también. Así que hay aquí brujas. La casa es una dulce trampa, ¿no? Porque hay una bruja dentro de ella. Los niños están encantados con esta aparición. Ahí vemos en el cromo cómo aparece ya esa ancianita que los engatusa y les dice: comed todo lo que queráis y entrad dentro, que hay más dentro. Es la tentación y es también la trampa, que claro, que en este cuento fascinante, a mí siempre me produjo una enorme fascinación este relato. Pues claro, aquí sabes que va a ocurrir algo malo, que algo está pasando mal. Cuando estuvimos pensando en el papel protagónico de la bruja, pues fuimos a dar con la guaxa de Antón, de este escultor asturiano que tiene el museo en Candás. La guaxa es un personaje mitológico asturiano que de un solo colmillo que chupaba la sangre a los niños. En el bronce pues hay un niño ahí en el regazo de la guaxa, es una bruja en realidad, y se recurría a la guaxa pues cuando el crío pues se debilitaba, pues era también habitual que alguien comentara: parece que lo está comiendo la guaxa, tal parece que lo está comiendo la guaxa. Entonces, pues esto es lo que intentamos también aquí transmitir. Hay un enfrentamiento entre el bien y el mal. La inocencia que representan los críos y la maldad y la perversión de la bruja. Si se dan cuenta, todo gira en torno a la alimentación. Este cuento, como otros, la comida está muy presente, o la ausencia de ella está muy presente. Los críos quieren comer la casa, quieren y empiezan a comerla, lo que pasa es que continúan comiéndola con glotonería, y la bruja quiere comerlos a ellos. En muchos de estos relatos, pues todo se reduce a comer y no ser comido, igual que en el mundo natural, ¿no? Hay que evitar a los depredadores y mientras uno evita a los depredadores, pues hay que alimentarse también. Una cita a la ópera estupenda que hemos podido disfrutar, la primera, y que nos ha dejado con la boca abierta. Ahí están en el escenario del Campoamor la bruja y Hansel y Gretel, y con la casita, vamos, en una escena increíble. Y aquí pues las cosas ya empiezan a ponerse realmente difíciles para los niños, porque la bruja encierra a Hansel en una jaula y ya pues revela sus planes, que consisten, como recordarán, en engordar a Hansel para comérselo. Utiliza a Gretel para las tareas domésticas, para que alimente al hermano y que le haga la comida y todo esto. Entonces, bueno, aquí pues los niños tienen que ya enfrentarse al peligro. De una manera ya toman conciencia de que cayeron en una trampa, ¿no? Hemos expresado también el pasaje en el que Hansel muestra, cuando la bruja le pide que le enseñe la mano, le muestra un huesecillo de un ave a veces, para que vea que no está engordando. Con este pavo de Gumersindo Díaz, en esta naturaleza muerta con una clara influencia de la pintura de los Países Bajos del siglo XVII,
que la pintó en Sevilla, un pintor asturiano, pero que trabajó en Sevilla. Y este bodegón, bueno, pues aparte también de recordarnos la idea de muerte que gravita en torno a los críos, pues nos está indicando la astucia de Hensel de mostrarle una patina de un animal para que vea que él no está engordando y que hay que retrasar el sacrificio, ¿no? Bueno, la bruja se impacienta, entonces pues dice que ya está bien, que ya no puede esperar más y que Gretel pues encienda el horno y que mire a ver si está ya preparado el horno para matar al hermano y asarlo y comérselo. Y aquí pues bueno, la sagacidad, la perspicacia, la determinación también de Gretel hacen que sea ella quien empuje a la bruja al horno, ¿no? Con mucha astucia también, dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo se mira el horno? Hombre, ¿qué? Idiota, ¿cómo se va a mirar? Se abre la puerta y se mira así. Y cuando está así, pues es cuando acontece la muerte de la bruja. Una muerte que hemos también representado así, con la litografía de Luis Fernández en la exposición. La bruja queda reducida a cenizas. Entonces ellos se liberan del peligro. Viene ahora el retorno. De nuevo el bosque, que representamos aquí a través de una acuarela de Zubiaurre. Una acuarela muy interesante, muy hermosa, con sus característicos tonos fríos. Ahí hay una mancha amarilla también de un poco de contrapunto, pero suele ser ese cromatismo frío, suele ser característico de su paleta en verdes y en azules. Luego el paso del río, que es un elemento también simbólico, que marca también el rito iniciático de estos niños que están viviendo esta gran aventura, que los está convirtiendo ya en seres independientes, que van a llevar a cabo la transición a la vida adulta. Entonces, bueno, pues ese paso del río pues lo hemos centrado en la desembocadura del Nalón, de José Robles, en esta pieza a medio camino entre el romanticismo y el realismo, de 1895. En los cromos pasan el río encima de un pato, a veces es un cisne. Aquí de nuevo Gretel lleva la voz cantante, porque el hermano quiere pasar con ella y dice, no pasemos los dos porque igual nos hundimos en el río, primero voy a pasar yo, después pasas tú. O sea que es la hermana la que desde que mata a la bruja, la que lleva la voz cantante y la que ayuda al hermano y lleva a buen término la aventura. Volvemos a otro aguafuerte de Carlos de Ales con patos, una obra de Pío Escalera, también con otro río. Insisto en que el río pues es clave también, porque es el rito de paso. Y ya llegamos a la última escena de la serie de los cromos, de los chocolates, en donde se reencuentran con el padre. Vienen además con un tesoro que recogieron de la bruja, y hay aquí este final feliz, este happy end, porque la madrastra ya murió en el bosque también. Aquí surge la teoría de que esta mujer malvada y la bruja son la misma persona, en realidad. Y aquí pues se reestructura la familia, hay un restablecimiento de la estructura familiar, tanto económico como afectivo. Vuelve el cariño y vuelve a reinar la armonía en la casa de Hansel y Gretel. Esto lo quisimos representar también con esta loza de San Claudio,
casi es como una merienda final, una loza de distintas series, pero que como representa niños, pues parece que es el mismo juego de merienda, pero los que son de la misma serie son las tazas, la jarrita y el platillo son de otras series. Así que terminamos el relato con esta escena que representa pues la riqueza, la suntuosidad, ese alejamiento de las penurias y del hambre que pasaron. Bueno, pues estas es unas imágenes de la exposición, y ahora vamos a terminar nuestra conferencia haciendo una recapitulación de los temas que hemos tocado de una forma tan somera por el tiempo, pero que son temas muy cruciales y muy importantes que quizá podamos retomar también ahora en el coloquio. El primero, como dije, la hambruna, que la recuerdo con esta obra del Triunfo de la Muerte de Bruegel. De esto ya hablé antes, así que no me voy a extender ahora. Estos periodos de hambre que en las economías preindustriales tampoco hay que echar las campanas al vuelo y decir, bueno, pues de buena nos hemos librado de no haber nacido en el antiguo régimen, ¿no? Menos mal que nacimos ya en la era industrial, porque menuda el hambre que se pasaba y cómo moría la gente por las cunetas. Bueno, sí, así es, efectivamente, ese es un hambre arcaica, pero ahora tenemos otros problemas, como podemos discutir después en el coloquio. Ahora pues hay un problema con los alimentos procesados. Si antes la gente se moría de hambre, ahora la gente se muere por comer literalmente basura. No quiero decir palabras malsonantes. Así que hemos pasado de una economía de hambrunas a una economía... Estoy hablando del mundo desarrollado, Ya sé que en otros sitios sigue estas hambrunas arcaicas, ya lo sé perfectamente, en otros lugares de la Tierra. Pero estoy hablando de nuestras sociedades. Hemos pasado a esa economía en la que se producen alimentos para masas, alimentos procesados que acaban matándote también. Aquí hay algunos médicos entre el público que convendrán conmigo de los grandes problemas cardiovasculares que trae la mala alimentación, etcétera. Así que esto podemos debatirlo luego en el coloquio. No se solucionó el problema. Luego está este asunto de los dulces que presenta el relato desde la óptica psicoanalítica, se centra en la satisfacción oral, ¿no? De cómo hay esa pulsión por la ingesta de dulce de que tienen los críos y que tienen que aprender a controlarse, a controlarla, esa satisfacción oral. ¿Por qué? Porque si no acaban destruyéndose a sí mismos, ¿no? La bruja es esa fuerza destructiva, ¿no? La bruja y su casa es la que puede provocar la destrucción si no tienes unos límites en ese placer oral que los psicoanalistas han sabido desentrañar muy bien. Así que el cuento nos enseña también, o nos pone el objetivo sobre los límites que tiene que tener esa satisfacción oral, porque si a un crío lo dejas comer, pues que revienta, porque no tiene el control. Alguien tiene que decirle, alto, no sigas, ¿no? Es una advertencia que trae el cuento. Un cuento que también nos habla de, como dije antes, los ritos de paso, de los ritos de iniciación al raciocinio, a la vida adulta. La gran aventura de Hänsel y Gretel es un gran rito iniciático. Ellos
tienen que desenvolvérselas solos, tienen que actuar con independencia, no están ahí nadie para ayudarlos y eso es lo que les hace madurar. Igual que en nuestras sociedades también, por parte de mucha gente, pues la primera comunión también es un rito iniciático. Por supuesto, es un acontecimiento religioso, pero tiene también esos componentes iniciáticos, como vemos en la película del sur de Víctor Erice. El cuento tiene también una gran cantidad de valores pedagógicos, que luego en el coloquio podemos también desentrañar, algunos de ellos ya los estamos poniendo en juego, pero en este relato se pueden sacar una infinidad de enseñanzas morales y éticas. Por ejemplo, Hänsel y Gretel triunfan porque realmente actúan como verdaderos hermanos. Son hermanos de sangre, pero también podrían ser hermanos de espíritu, ¿no? Pero actúan al unísono. Eso está muy bien representado en el cartel de la ópera, donde hay dos manos que se cruzan, ¿no? Así que ese es un gran valor. Podemos hacer frente a la adversidad, podemos hacer frente a los obstáculos de la vida si nos llevamos bien, si los hermanos se llevan bien, si los amigos se llevan bien, si los compañeros en el trabajo se llevan bien, etc. Es una gran enseñanza esa. Una enseñanza que alguna película por modas ha intentado fracturar. Hay una película que le cambiaron el título, le han puesto, en vez de Hänsel y Gretel, que es el título tradicional que viene de antiguo, le pusieron Gretel and Hänsel. Y hablaron en esa película del empoderamiento femenino, de que Gretel, tal, bueno, no hacía falta, no hacía falta, o sea, es empoderar el empoderamiento. Ya el cuento tradicional empoderaba ya a Gretel, que actuó con astucia al final, no hace falta rizar el rizo, como hacen en esa película. Por querer rizar el rizo y por querer ir a la moda, pues lo que hacen es fracturar esta enseñanza de la que estoy hablando yo ahora, que es la unión de los hermanos. No se trata de que un hermano sea protagonista por encima del otro, que la niña sea la protagonista. Ya lo sabemos que es la protagonista al final, es la que saca al hermano de la jaula y la que mata a la bruja. Es ella la parte activa. Nadie tiene que venir aquí a hacer películas intentando, pues eso, empoderar lo que ya está empoderado. Eso revela un poco esa dimensión vacía de la moda que estamos ahora padeciendo, ¿no? De querer, en fin, retorcer los mensajes que ya están ahí, ¿no? Bueno, hay otra película muy curiosa, Nunca aceptes dulces de un extraño, una película del año 60, muy avanzada, en donde hay un caso de abuso infantil en esta película, que este es el cartel. Les aconsejo que la vean, muy avanzada para la época y muy dura, una película realmente dura, en donde nos está advirtiendo también de otra enseñanza: cuidado con los peligros de la vida, cuidado con con la sociedad. En la sociedad hay gente buena y gente mala, ¿no? A veces hablando con los amigos, hay amigos que dicen son todos malos, son malos, otros son todos buenos. No, hay las dos cosas. Incluso en una misma persona hay esas dos dimensiones, la parte de más buena y la parte también más mala, ¿no? Entonces eso es lo que nos indica también este cuento. Y por tocar otro tema más, pues Hänsel y Gretel nos lleva al mundo de las adicciones, no solo de los dulces, de cualquier adicción. Esa satisfacción oral es la que tiene el tabaco, ¿no? El tabaquismo, pues es lo mismo. Ahí esa garra es la garra de la bruja. El tabaco, pues es también una satisfacción oral, igual que el dulce, y la gente que está enganchada al tabaco, pues, o otro tipo de adicción, pues, y que no sabe salir de ella, pues ha caído en la trampa también. Y detrás de toda adicción hay una bruja. Yo recuerdo en la facultad que se fumaba, vamos, de esta universidad, me resulta increíble recordar esto, y no se veía en las imágenes del humo. No se veía, o sea, cuando yo estudié.
fumaba todo el mundo allí. O sea, y llegaba un momento en el que la imagen de la obra de arte no se veía. Pero bueno, en el museo también se fumó sin parar, ¿no? Antes de la última dirección se fumó bueno, yo lo pagué caro eso, las advertencias que hice, porque se fumaba en la biblioteca, estropeando los libros, se fumaba en el taller de carpintería con disolventes, en el de restauración, en el depósito con cuadros. O sea, constantemente pues me estaban oyendo, no se puede fumar aquí, no se puede fumar aquí. Bueno, lo pagué caro después. O sea, que esto del tabaquismo es una drogadicción, una toxicomanía tremenda, que, bueno, pues que hemos tenido que padecer y que padecemos todavía en muchos casos, porque hay gente que, claro, dice, oye, yo haré lo que me dé la gana. Ya, que sí, hombre, claro, pero es que me estás haciendo fumar a mí. Claro, lo natural es que no haya humo. Eso es lo natural. Y luego ya, cuando estés solo, aislado, haz lo que quieras con tu cuerpo. Bueno, esto nos lleva por unos derroteros muy complicados, ¿no? En fin, para terminar y poder abrir ya el coloquio, que ya va siendo la hora, lo que acontece aquí en nuestra exposición en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en la Ópera del Campoamor, en el relato de los hermanos Grimm, es que los niños demuestran su capacidad de supervivencia, el cuento revela un fascinante rito iniciático y constantemente, como ya he dicho, nos está aportando nuevas visiones del ser humano y del mundo. Así que yo creo que ahora en el coloquio podemos quizás retomar alguno de estos temas o volver sobre ellos. Estas exposiciones ya ven que no son exposiciones para cumplir un programa, no son exposiciones tampoco para airear las obras que están en el depósito, son exposiciones con las que pretendemos hacer pensar, que la exposición, y después de mi conferencia espero que así sea, cuando uno la vea, pues que se activen las neuronas y que se piense en dónde estamos, qué mundo tenemos, cómo se puede corregir lo que está torcido y cómo se puede mantener lo que está recto. Muchísimas gracias.